Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en Sacar Amarilla, top 9 carreras canceladas de la Fórmula 1. La Fórmula 1 vuelve a frenarse luego de mucho tiempo. Y bueno, en Sacar Amarilla empezamos a ver qué otras carreras habían sido canceladas y cómo actuó la Fórmula 1. Bueno, y en primer lugar tenemos a Bélgica 2021, uno de los casos más bochornosos para la Fórmula 1, ya que se tuvo que cancelar por problemas más complejos desde lo reglamentario. Sí, sí, es que el problema central fue climático prácticamente, lluvia constante, poca visibilidad en la carrera y riesgo de alto de aquasplaning en la carrera Spa de Bélgica. Y Bueno. un circuito que ya de por sí es exigente en condiciones normales, yo no me imagino ya con una lluvia por delante que fue prácticamente imposible para correr. Bueno, Bélgica va a seguir nombrándose en este video porque tiene una gran dificultad, pero bueno, volviendo a 2021, la FIA intentó repetidas veces volver a alargar, pero no se pudo iniciar la carrera. Hubo retrasos prolongados y largas abortadas. Se completaron dos vueltas después del safety car y prácticamente sin velocidad de carrera, sin posibilidad de adelantamiento y sin condiciones para competir para los deportistas, para el nivel deportivo de esta carrera. Bueno, más que nada se dieron estas dos vueltas porque la FIA estaba obligada, porque el reglamento estipula que si se corren menos de dos vueltas, el evento no puede ser considerado válido y además se tienen que devolver el valor de las entradas. Sí, sí, y en este caso se habilita la asignación de puntos, Claro. porque a medio puntaje prácticamente no va a haberse alcanzado el 75% de la distancia de la carrera. Y bueno, varios fanáticos de la Fórmula 1 estaban enojados porque no se podía considerar como una carrera completa. Y bueno, pilotos como Lewis Hamilton, que lo estamos viendo ahí en pantalla, dijo que la carrera fue una farsa. Sí, 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 y ahí, bueno, aparece el conflicto de todo esto. Que el reglamento se cumplió, pero el espíritu deportivo no llegó a cumplirse. Y bueno, ahora vayamos a Estados Unidos 2005. El mayor colapso operativo de una carrera normal de Fórmula 1 o carrera moderna de Fórmula 1 fue un auténtico caos. Bueno, durante el fin de semana, Michelin presentó fallas estructurales en los neumáticos, particularmente en la curva peraltada del óvalo de Indianápolis. Y había riesgo real prácticamente de reventar a alta velocidad. Y Michelin no podía garantizar prácticamente que la seguridad de todos los pilotos sea válida. Y bueno, se intentaron soluciones, cambiar los neumáticos, modificar condiciones, incluso propusieron instalar una chicana para reducir la velocidad. Sí, que la FIA también rechazó esas Sí. modificaciones y porque implementaba también alterar un poco lo que es el circuito y es fuera del reglamento justamente. Y bueno, el resultado fue que los equipos con Michelin, que eran la mayoría, se retiraron antes de la largada. Bueno, y eso dejó en pista a solo 6 autos, los equipos que iban con Bridgestone, la marca de neumáticos. Y bueno, vemos que hay una foto de un chico, un piloto pateando justamente la rueda porque no funcionaba en el circuito. Claro. Ahí se ve a Toyota, que fue uno de los 6 autos que estuvo, también estuvieron los Ferraris, y Schumacher terminó ganando la carrera. No fue una cancelación oficial, porque obviamente si cancelaban tenían que devolver la plata, pero quedó completamente desvirtuado el espíritu deportivo. Sí, sí, sin igualdad técnica, prácticamente sin competencia real porque había solo 6 autos en todo esto y con un público que abandonó el circuito en base a que los pilotos iban abandonando la carrera. Si hablamos de un punto de quiebre, tenemos que hablar sobre Australia 2020, que fue el inicio del caos. Sí, sí, el contexto era global prácticamente porque arrancó con la expansión del COVID-19 y ya estaba afectando a varios eventos deportivos de todo el mundo.
El contexto era este. La Fórmula Uno llegó a Melbourne, estaban listos para empezar todo el fin de semana de la Fórmula Uno, estaban los equipos, los mecánicos, y el paddock se armó. La actividad estaba lista para empezar. El detonante de todo esto fue un caso positivo dentro del paddock, que eso activó protocolos sanitarios de emergencia en todo lo que fue el paddock. Y de ahí casi todos los equipos empezaron de a poco a retirarse por decisión propia, obviamente, para cuidar a todos sus empleados y a pilotos. Sí, 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 y bueno, la carrera fue al final cancelada horas antes del inicio de la misma carrera. Esto marcó el inicio de una cadena de cancelación de carreras. Todo ese año no se corrió en la Fórmula Uno. Se hablaba de poder cancelar, pero reprogramarlas. Al final, ese año no se corrió. Y fue la primera vez en la era moderna de la Fórmula Uno que se vio obligada a frenar por un factor sanitario. Y volvemos a Bélgica. Es- Volvemos a ver. Volvemos a Bélgica. Esta vez en 1969, que fue el primer quiebre de seguridad y un momento de gran importancia porque se empezó a escuchar también a los pilotos. Sí, sí, y el circuito de Spa en ese momento justamente era completamente distinto al que vemos actualmente. Cambió mucho, mucho más largo, mucho más rápido y prácticamente sin medidas de seguridad en toda la carrera. Y si hoy en día Spa es uno de los circuitos más peligrosos para correr, en esa época no había escapatorias, las protecciones no eran las adecuadas y además cada error que se podía cometer significaba consecuencias graves para el piloto. Y acá los pilotos se juntaron y decidieron no correr. Organizaron un boicot contra la FIA para no correr esta carrera. Se encerraron todos en una habitación de hotel y exigían mejoras concretas en seguridad. Que no estaban siendo implementadas. Sí, y bueno, la carrera fue cancelada finalmente y no por decisión organizativa, sino por decisión o presión prácticamente directa de los pilotos para que no se corriera esta carrera. Y esta cancelación se produjo después de que Jackie Stewart, el piloto que estamos viendo en pantalla, diera una inspección en el circuito y era uno de los pilotos más involucrados en los temas de seguridad. Y bueno, el circuito de Spa no se dieron ante las solicitudes de los pilotos y la carrera fue cancelada. El GP de Bélgica justamente pasó por lo mismo igualmente en situaciones de después, porque en 2 años después, en 1971, pasó justamente que lo mismo que en esta carrera, el boicot de los pilotos para que no se corriera justamente, y también quedó fuera del calendario en la Fórmula Uno en 1983. Este caso marca un antes y un después. Es uno de los primeros grandes movimientos colectivos de los pilotos en defensa de la seguridad. Bélgica no se quiere ir. No, Bélgica Seguimos con Bélgica. seguimos con Bélgica. Esta vez en 1985 y esta vez fue un problema totalmente diferente a los que vimos antes. Sí, el circuito había sido reasfaltado recientemente, pero el material utilizado para reasfaltar esto no soportó las condiciones de la temperatura de Bélgica. Claro, durante las sesiones el asfalto, escúchate esto porque es impensado para la Fórmula Uno, comenzó a romperse y literalmente desprenderse. La superficie de la pista se volvió inestable, sin adherencia consistente y con riesgo de daños con los autos. Y bueno, la carrera fue suspendida después de haber iniciado el fin de semana y es un caso claro donde el fallo es en infraestructura, donde el circuito no cumplía con las condiciones básicas para competir. Y ahora vamos con la guerra de Suez. El impacto geopolítico directo de todo esto, que entre 1956 y 1957 la Fórmula Uno se vio afectada por un factor completamente externo que fue la guerra de Suez, justamente. Bueno, el conflicto generó una crisis energética global, particularmente en Europa, y eso derivó en escasez de combustible, un recurso crítico para la organización de grandes premios. Como consecuencia se cancelaron carreras en España, en Países Bajos y en Bélgica. No se canceló por problemas del deporte, obviamente, sino por un contexto internacional que hacía inviable la logística
y es uno de los primeros ejemplos de cómo la Fórmula Uno depende directamente del contexto global. Bueno, hubo casos de calendario cuando la Fórmula Uno se empezó a adaptar a este parón de carreras, que después están, bueno, estos casos de las carreras que empiezan a desaparecer o no desaparecer, pero que el calendario se adapta o se reconfigura para que empiece a ser un calendario bastante adaptable a los pilotos, justamente. Y acá aparece el Gran Premio de Italia en 1994, que inicialmente fue cancelado. El conflicto estaba en las curvas del Esmo. Las autoridades no permitían talar árboles para ampliar las zonas de escape. Sí, y eso impedía cumplir zonas o estándares que estaban reglamentados por la seguridad. La solución fue técnica, reconfigurar el trazado y mover las curvas hacia adentro. Y bueno, 2 días después la carrera fue reinstaurada y se pudo volver a planear para correr. Y bueno, ahora tenemos que hablar del Gran Premio del Pacífico 1995 en Aida. Japón sufrió el terremoto en Kobe y fue un evento que afectó la infraestructura y la logística de la carrera. No se canceló, pero fue reprogramada a una fecha posterior. Y bueno, justamente es un caso donde el calendario se ajusta a una emergencia nacional como fue el terremoto de Kobe. Y acá aparece el Gran Premio de Bahrein, nuestra protagonista actual, pero tenemos que ir a 2011. Sí, donde el contexto prácticamente era político y que bueno, había muchos disturbios civiles en lo que era el país. Primero se pospuso la carrera, Sí. pero después intentaron reubicarlo en el calendario, pero después eso implicaba también mover otras fechas, incluido el GP de India. Y bueno, los equipos se opusieron a esa reconfiguración porque el Gran Premio de India era uno de los grandes premios más importantes del calendario y el resultado fue la cancelación definitiva. Sí, un caso donde la política justamente eh, afecta al deporte y termina definiendo prácticamente el calendario de todas estas carreras. Bueno, después de todo este recorrido hay un patrón claro. La Fórmula Uno no cancela carreras por una sola razón. Puede ser por clima, puede ser por seguridad, puede ser por un fallo técnico o directamente puede ser por un contexto global en el que es imposible correr. Incluso por algo más extraño como que la carrera se dispute, pero no exista una competencia real. Sí, y eso es lo que ponemos en contexto hoy, porque es lo que vemos, lo que pasó justamente con la guerra de Medio Oriente, que eso hizo suspender 2 carreras. Y bueno, que dos grandes premios se caigan sin reemplazo no es lo normal, se podrían haber reemplazado, pero tampoco es una anomalía absoluta. Es parte de la historia de la Fórmula Uno, una categoría que siempre, pero siempre defendió algo más que los autos en pista. Suscríbanse, denle like al video, Sí, compártanlo, díganos qué otros videos quieren ver sí, de la sí. Fórmula Uno. Y comenten si tienen alguna duda, nosotros vamos a estar respondiendo en los comentarios. Y no, muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente video.